Capítulo número 1, versículo 17. ¿Están ahí? Bueno, dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, bendito, poderoso Señor. A ti honra, gloria, alabanza, adoración, exaltación, por los siglos de los siglos, mi buen Dios. Gracias, bendito Rey, gracias, soberano Señor, por lo que has venido haciendo, lo que estás haciendo, y aún aquello grande y maravilloso que harás en nuestras vidas. Pues escrito está que tu obra, tu maravillosa obra, que comenzaste un día en nuestras vidas, tú mismo la terminarás, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Gracias, poderoso Señor, por usar nuestras vidas, Padre Celestial. Coloca, Señor, Señor, establece en este lugar tu protocolo antes que un protocolo humano, mi buen Dios. Permítenos, Señor, que este mensaje llegue, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes y a nuestro espíritu, mi buen Dios, para edificación de nuestras vidas y edificación de la iglesia y de todo el cuerpo de Cristo. Amén y amén. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. En el versículo 10 dice, como título, ¿qué dice como título que tienes? ¿Está dividido Cristo? Está dividido Cristo. ¿Tú qué crees? ¿Cristo está dividido o tiene que ser uno solo? Uno solo. Nosotros, Cristo es uno solo. Cristo no está dividido. Pero muchas veces el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los cristianos, somos los que nos fragmentamos, los que nos dividimos. Por eso es importante tener muy en claro nuestra posición en Cristo Jesús. Porque como lo dice aquí en el 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Cristo, poder y sabiduría de Dios, tiene como título, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. La predicación es a lo que me ha llamado el Señor. La predicación, para mí, cada mensaje que se predica cada domingo, cada miércoles, debería de traer un fragmento, hablar algo de lo que es la obra de la cruz del Calvario. No hay ninguna otra obra en toda la historia de la humanidad como la obra de la cruz del Calvario. Ahí fue donde la historia de la humanidad no fue en el nacimiento de Cristo, no fue después de haber venido del desierto, de ser tentado por Satanás y empoderado por el Espíritu Santo, que dice Jesús comienza su ministerio. Fue precisamente en el momento de la cruz del Calvario. Por eso muchas veces la humanidad, toda la humanidad hemos tomado este mensaje en la cruz. Como te digo, muchas veces enfocamos la palabra de Dios para cierta temporada, para cierto mes, para cierta ocasión. No, es Semana Santa, entonces ahora sí, desenvolvemos la obra de la cruz. Vamos a hablar de la obra de la cruz, de lo que hizo cruz, de lo que hizo Jesús en la cruz por la humanidad. Algo por encima, no. Por eso este tema tiene como nombre. Por ahora estas 4 predicaciones tendrán un subtítulo, pero esta es profundizando en la cruz. Y adelanto un poco. El próximo domingo estaremos viendo
Él tenía 4, pero ya el Señor regaló la quinta. 5 grupos, por ahora van 5, puede que sean más, todo el número que quiera el Señor. 5 grupos que estuvieron alrededor de la cruz. Pero lo que nos atañe hoy, Jesús vivió 33 años aquí en la tierra. 3 años tuvo su ministerio. Solo 3 años. Y en esos 3 años, todo el poder que recibió del Padre. ¿Y solo por qué? Porque él hacía única y exclusivamente lo que el Padre le decía. Muchas veces, y puedes preguntarle a muchísimos, la mayoría de las cosas, la mayoría de la gente al le pregunta al pastor: ¿cuántos años llevaste en el proceso para poder ser pastor? No son los años. No son los años. Es la primero, el llamado genuino real que sea de Dios. Segundo, la convicción del corazón y la intimidad con el Padre. Cristo, Jesús, 3 años. 3 años. ¿Sabemos su principal ministerio cuál fue? Yo he hablado mucho de eso, del principal ministerio de Jesús. El principal ministerio de Jesús sencillamente fue la oración. Él, todo lo que hacía era porque primero recibía la instrucción del Padre de qué tenía que hacer. Jesús no iba, hoy ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo ganas de multiplicar los panes y los peces. No. Siempre iba a la presencia del Padre, a consultar al Padre cuál era la voluntad del Padre, no la de él. Lo más probable, casi 100% seguro, el Padre le decía: hijo mío, hoy se van a reunir más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y va a haber una multiplicación de provisión. Hoy vas a resucitar a Lázaro. Todo era la guía del Padre. Aún la obra de la cruz. Vamos a ver. Cuando hacemos la voluntad del Padre, es que realmente estamos enfocados en la revelación de la cruz. Los últimos 3 años de Jesús se movió en milagros, prodigios, señales, liberaciones, restauraciones, restituciones, todo lo que recibía por instrucción ¿de quién? Del Padre, porque él lo único que buscaba era hacer, ejecutar, realizar la voluntad del Padre. En la cruz del Calvario, con su muerte, logró conseguir todos y cada uno de los beneficios para toda la humanidad, del cual de esos beneficios tú y yo hacemos parte. Pero ¿cuándo hacemos parte? Siempre y cuando pongamos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Mientras tengamos esa plena convicción, conocer la obra de redención. Por eso, esta predicación tiene como subtítulo: el mensaje de la cruz, poder de Dios. El mensaje de la cruz, poder de Dios. La cruz siempre ha sido una representación del cristianismo, desde que nació el cristianismo. Se le ha conocido con el nombre de árbol de salvación, pero también con otro nombre: madero de tormento. Con esos 2 nombres, por eso digo, hago la aclaración, es de representación del cristianismo. ¿Por qué digo del cristianismo? La cruz del Calvario no fue un invento en el momento de
de crucificar a Jesús. Muchos años antes, ya la cruz del Calvario, la crucifixión existía. Era tanto así que era una maldición el ser crucificado. Era de tanta humillación que Roma, el Imperio Romano, podría haber algo bien perverso, bien malo, pero por más malo que fuese, no le era permitido que fuese crucificado. Porque decía, siendo el Imperio Romano, por lo malo que fuera, no merecía recibir tal humillación. Ahí vamos entendiendo la humillación a la que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Otra, y tal vez la segunda humillación más grande que había en esa época, era el ser expuesto, la desnudez. Hemos visto muchas películas que piensan en sangre, pero Jesús fue expuesto casi todo el tiempo desnudo. Él fue colgado completamente desnudo. Pero también representa la victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte. ¿Sobre qué otra cosa? Amén. Demuestra o representa la cruz, la muerte y el pecado. Esa victoria que solo Él pudo dar sobre él. No es la cruz, pero sí podemos ver en la cruz el poder de la salvación a través del padecimiento de Jesús sobre aquel madero, para así hacerte libre y hacerme libre. ¿De qué? De la muerte, del pecado, de la esclavitud, darnos salvación, darnos santificación, darnos aquella sanidad. Muchas veces decimos, y no está mal eso, decimos y queremos y pedimos poder de Dios. Dios, yo quiero a través de tu Santo Espíritu ser empoderado. Dios, empodérame para esta situación. Tenemos un proyecto, una evangelización, algo así. Uno lo primero que dice, Señor, empodérame para hacer esto, para ejecutar eso. Pedimos poder de Dios, pero para recibirlo tenemos que profundizar en la obra de la cruz del Calvario, para poderla entender. No podemos pedir un poder dado por Dios que no sepamos manejar. Porque poder vino sobre Jesús a través del Espíritu Santo, pero por la comunión que él tenía a diario, de día y de noche. Hay una predicación, una de las que de mis favoritas, es una que se llama Un día normal. Un día normal, y un día normal de Jesús, ¿qué era eso? Estar 3, 4 de la mañana buscando el direccionamiento, buscando la comunión con el Padre, y ahí se iba con los discípulos por las aldeas. Gente de otras aldeas lo seguía. Se desocupaba 10, 11 de la noche, y eso porque tenían que cerrar puertas y decirle a la gente, no, esto lo descansar, pero él no se iba a descansar. Inmediatamente la palabra lo registra. ¿Qué iba a hacer? Hablar hasta la 1 de la mañana. Cuando dedicamos nuestras vidas al servicio de Dios, cuando profundizamos en buscar su presencia, siempre, eso te lo garantizo, vas a tener una palabra de Dios, vas a tener una presencia de Dios, que vas a sentir ese cambio en tu vida. Por eso lo que Dios va a traer es un gran rompimiento. Ha habido rompimientos sobre nuestras vidas. ¿Qué más rompimiento que el día que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Un rompimiento.
¿Rompimiento de qué? Del viejo hombre contra el nuevo hombre. En nuestras vidas han venido un proceso de cambio, de restauración, un proceso donde Él nos lleva cada día de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para conocer el poder de Cristo, para conocer el poder del Espíritu Santo, para conocer el poder de la resurrección, primero tenemos que conocer y entender el poder de la cruz. Los judíos, ¿qué pedían? La palabra lo dice, señales. Y los griegos, ¿qué era lo que pedían? Que podríamos decir, eran dos grupos. Los judíos pedían señales. Señor, danos señales. Señor, danos señal de esto. Señor, danos señal de lo otro. Y los griegos, tan filósofos ellos, lo que les interesaba era pedir sabiduría. Sabiduría. Pero nosotros lo que pedimos es tener revelación de la palabra para predicarla tal cual como está escrito, sin una transformación, sin un cambio, sino el exégesis de la palabra, tal como está escrito, así darla a conocer. Debemos entender que desde antes de la fundación del mundo, eso no cogió a Dios desprevenido. Empezó un Nuevo Testamento, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No, pues no. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba orquestado, por decirlo así, no es una mala palabra, ya estaba orquestado o planeado o diseñado por aquellos tres, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El plan de redención. Dios, antes de crear el mundo, ya sabía que Adán y Eva iban a fallar. Él ya tenía su plan B, su plan de redención, o conocido también como rescate de la humanidad. Nosotros predicamos al Cristo de la gloria. La palabra de Dios nos dice en Isaías, nos habla mucho en Isaías, sobre todo Isaías capítulo 53, 750 años de que se diera este evento, 750 años de la obra de la cruz del Calvario, donde nos habla, nos narra, nos describe con gran certeza los pasos y los hechos de la crucifixión, y con ellos también nos describe el propósito de la cruz. Y anota ahí, ¿por qué no nos podemos detener? Porque hoy es un día también de Santa Cena. Salmo, para que lo leas, Salmo 22. Hay muchos más, y aún mucho antes, pero el Salmo 22, tal vez casi aproximadamente 850, 900 años antes de la crucifixión. Y miren, ese salmo es conocido como el Salmo de la Cruz, porque describe el evento de la cruz de una forma tan exacta. Pero por ahora veamos tan solo 4 aspectos de esta maravillosa obra. 4 aspectos que lo podemos ver en Isaías 53. Número 1, primer aspecto del plan de redención, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Número 1, sanidad. No solo fueron los pecados que llevó en su sufrimiento, en su muerte, en su dolor, pues Él sufrió para llevar todo nuestro dolor, sufrimiento y enfermedad. Y a cambio, Dios nos dio paz y sanidad. ¿Qué sanidad fue la que nos dio el tan magno evento? Dentro de este punto 1 puedes colocar A.
sanidad del alma. Isaías 53:3 dice, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él sanó enfermedades, tanto físicas como espirituales. Porque hay personas que tienen muy bien el cuerpo, que no les duele nada, pero su alma tiene grandes heridas. Usted puede ver que nunca se toma ni siquiera un acetaminofén ni para saber a qué sabor tiene, pero su alma está llena de cicatrices, llenas de heridas. Y esto lo hemos visto en hombres y mujeres, padres, hijos, que son maltratados, abandonados, la violencia familiar, la ruptura matrimonial, las relaciones aún de novios. Eso trae también aquellas marcas en el espíritu. Jesús sobre eso ya dio sanidad. ¿Por qué? Porque Jesús sintió ese dolor en su alma. Él está identificado con tu dolor y con mi dolor. B. Sanidad física. La sanidad corporal también está incluida en tan maravillosa obra expiatoria. Isaías, versículo 4, nos dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios y abatido. ¿Habrá algún dolor que Él no haya sentido? Por eso decimos que en el nombre de Jesús toda dolencia es sanada. Porque nombre que es sobre todo nombre. ¿Será que el SIDA podrá estar por encima del nombre de Jesús? Un lupus podrá estar por encima. Un cáncer, una diabetes, no importa qué enfermedad, el nombre de Jesús está por encima de toda enfermedad. Toda dolencia es sanada cuando nombramos su nombre. Nombre, sobre todo nombre, ese nombre. Número 2. En ese evento fuimos liberados del pecado. Él llevó sobre sí todos nuestros pecados. Cabe aclarar que Él nunca vivió en pecado. Nunca cometió un solo pecado. Él caminó como hombre en la tierra para enseñarnos de tantas maravillosas cosas que nos enseñó, que se puede caminar en esta tierra sin pecado. Ser santo, vuelvo y te repito, como te lo voy diciendo, ser santo es apartarnos de o cortar con. Cuando nos apartamos del pecado, cortamos con el pecado, es donde empezamos a ser santos. Cuando no vivimos en pecado, es cuando viene sobre nuestras vidas esa santidad. Y el Padre, ¿qué nos dijo en Levítico? Sed santos, porque yo soy santo. Podemos llegar a esa santidad, porque si Dios lo dijo, es porque sabe que podemos vivir vidas en santidad. Fuimos liberados del pecado
como lo dice en el versículo 8 y el versículo 9. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Miren lo que está escribiendo Isaías, 750 años antes de este hecho. ¿Alguien podrá contar la generación de Jesucristo? Sé que aquí nadie me va a salir como sale en el Discovery Channel, que sí, que no tuvo un hijo sino que tuvo una hija. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué nos está enseñando esta pequeña porción? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Leo eso, inmediatamente entiendo. Es Dios mismo que le está diciendo a Isaías. Y por la rebelión de mi pueblo, ahí donde entendemos que es una profecía mesiánica, una profecía escatológica, pero dada directamente por Dios. Por eso la exactitud en todo lo que Dios le está revelando también nos demuestra que no se tuvo que esperar a que comenzara el Nuevo Testamento para Dios decir, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos este problema, no. Desde antes de la fundación del mundo ya ellos sabían y conocían el plan de redención. Dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sí entienden este concepto? Para poder entender la profundidad, lo que debemos de buscar es la profundidad del mensaje de la cruz. Mire, y se dispuso con los impíos su sepultura, porque muchos estaban rodeados de impíos, gente que estaba ahí, solo que quería ver lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Quiénes lo llevaron? Los soldados romanos. Pero dice, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Saben por qué? José de Arimatea, un hombre rico, un hombre muy rico, había mandado a hacer no cualquier sepultura, una sepultura de vida, pero él había tenido un toque sobre eso. Él sabía que había algo especial en aquel hombre, en Jesús de Nazaret. Él tuvo la revelación que realmente era el Hijo de Dios. Por eso dispuso su corazón, fue delante de Pilato y pidió el cuerpo de él para darle sepultura. ¿Se equivoca o no se equivoca la palabra de Dios? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La muerte en la cruz constituyó una infinita ofrenda. No hay ofrenda. Podemos decir muchas cosas, pero no hay una ofrenda que supere esta ofrenda. No hay ofrenda que supere esta ofrenda. Inigualable. La única que podía expiar o pagar por todos los pecados de la humanidad. Romanos 5:1, que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, o tercer punto. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por toda una humanidad.
danos paz. Una paz que antes pensábamos y decíamos que era la paz que nos daba el mundo. Pero no es la paz que nos da el mundo la que nos trae ese gozo, esa tranquilidad, esa fe, esa certeza, esa confianza de estar en Él. El castigo de nuestra paz, ¿qué pasó? Fue sobre Él. Cristo recibió todo el castigo de nuestros pecados que nosotros merecíamos. La falta de paz interior es consecuencia del pecado. La falta de paz, cuando no hay paz en nuestras vidas, cuando no tenemos paz en nuestro interior, cuando tenemos intranquilidad, cuando decimos, como decíamos antes, es que la conciencia me dice, no, ya sabemos que no es la conciencia, es el Espíritu Santo de Dios redarguyéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Pero cuando Él obra en eso, ¿por qué obra? Por el pecado. Por el pecado. Isaías 53, 5, ¿qué nos dice? Mas Él herido fue por las rebeliones de los romanos, por las rebeliones de los hebreos. Cuando digo hebreos, antes de que se constituyera la nación de Israel, que muchas veces decimos, no, es que cuando Israel salió de Egipto, no, que cuando eso, que cuando no. Aquí dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí estábamos incluidos nosotros también. Molido por los pecados de los romanos. Molido por los pecados del pueblo babilónico. Por nuestros pecados. Y ese nuestros incluye aún hasta los del Apocalipsis, después del arrebatamiento, también nos incluye a ellos. ¿Y por qué después del arrebatamiento? Sabemos, después del arrebatamiento, inmediatamente viene el arrebatamiento, un segundo después comienza la ira de Dios, de la cual tú y yo somos salvos. Tú y yo no vamos a vivir. No vamos a vivir. Seguro te lo repito. La palabra no nos promete que no vamos a tener a vivir la tribulación. No nos dice que no vamos a vivir la gran tribulación. Tenemos que pasar. Porque si no, ¿cómo iba a decir Apocalipsis 2? Al que venciere. ¿Al que venciere qué? Si nos va a librar de todo, si no vamos a tener tentación, si no vamos a vivir pruebas, si no vamos a ser edificados y formados en un desierto, ¿qué vamos a vencer? Pero Dios prueba tu carácter y mi carácter. ¿Y Dios dónde nos prueba? En las pruebas. Dios nos prueba por las pruebas. En las pruebas. Por eso, un consejo muy sabio, y un día lo entendí, espero que lo entiendas. Muchas veces, Señor, danos paciencia. ¿Qué nos manda? Pruebas. ¿Tiene paciencia mismo? Ahí le mando pruebas. En las pruebas es donde empiezas a tener paciencia. Por eso, tenemos que saber qué es lo que pedimos, como dice la palabra. No es que no pidáis. Es como papá le está diciendo, a mí. No es que usted no. Usted pide, me pide mucho. Es que usted no sabe pedir. Yo le quiero dar. Aprenda a pedir primero para poderle dar. Y Él lo que nos quiere dar es eso. Por eso nos dio paz. Podría habernos entregado muchísimas bendiciones, infinidad de cosas, pero sin aquella paz, yo te digo que en este momento tengas la cuenta corriente, una buena cifra, que abras la nevera
y encuentres de todo. Que tengas absolutamente todo lo que crees que necesitas para vivir cómodamente. Pero si llevas un pecado en tu vida, yo te pregunto, ¿podrías tener un día de tranquilidad? ¿Tu vida podría estar tranquila? Tal vez en un momento, algo momentáneo, cuando no necesito comprar esto y te metes la mano al bolsillo y es que tienes billetes, eso puede que te traiga paz, pero es la paz que da el mundo, una paz momentánea, pero enseguida viene el Espíritu Santo. Bueno, mi hijito, mire cómo estás. Pero, y el pecado, y puedes, como lo compartí ayer la pastora, puedes, saques tu bolsillo, y ni un centavo, y abras la nevera, y solo sea, como se dice, una fuente luminosa, solo luz y agua. Pero cuando sabes en tu interior que estás viviendo una vida en santidad, en obediencia, en sujeción, puede que te amo el hambre celestial, de buscar la presencia de Dios, de invocar a Dios. Por eso Él nos da esa paz, la paz que realmente Él da, que es conocida con el nombre de Shalom. Shalom. Nuestros hogares deben de estar llenos de su Shalom, de su provisión. Amén. Pero esa provisión, tú mismo, yo mismo, la demarcamos. Porque cuando tienes paz, ¿qué te lleva a esa paz? A poder pensar con tranquilidad. ¿Qué plan, qué estrategia o qué dirección te da Dios para poder alcanzar los recursos que tiene para suplir tus necesidades? Isaías 53:5, vuelvo y te lo leo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados, fuimos restaurados, fuimos bendecidos. Y número 4, y último punto, ¿qué otro regalo cree? Hay muchísimos, pero solo estos 4 por ahora. ¿Qué cree que nos regaló en la cruz? La salvación. Amén. Pero, en otras palabras, ¿qué trae la salvación? La vida eterna. Nos regaló una vida eterna. Y en estos días sí que he predicado mucho en la empresa, porque yo antes también tenía ese concepto, el que no tenía la vida eterna, moría y hasta ahí llegó. Aún, llevando casi 5 años en el Evangelio, pues un poquito más. Pero muy bien entendí, porque alguien lo comentó y todos en el mismo momento que nacemos, tenemos seguro que un día vamos a morir. Y con ese hecho, es fundamental que un día vamos a morir, tenemos 2 opciones. Número 1, hacia una vida eterna, y lo que comprendí ese día, hacia una condenación eterna. No es que se murió y como no fue una vida eterna, ya, se borró del libro y no le pasó nada. No, vamos a vivir una vida eterna, nunca una condenación eterna. Hay un video que un día mandó doña Rosa de alguien que hacía esa persona. Si una persona 2-3 segundos antes de morir, si se podría salvar, si no era bautizada. Conozco muchas personas que se han bautizado infinidad de veces, y creo yo que su salvación está como involucrada. Se cree que el bautismo
es el que salva. Lo que salva es la cruz del Calvario. Aquello por lo que Jesús ya pagó, no es que va a pagar, ya canceló con su preciosa sangre por ti y por mí. Y valga aquí la aclaración de para que los que no pudieron venir el domingo pasado, que muchas veces estábamos hablando de lo de la sangre de Cristo, que muchas veces y muchos lo quisimos buscar en la Biblia y no lo pudimos encontrar, que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y no está escrito en la palabra de Dios. No está escrito en la palabra de Dios. Les adelanto que dice que Dios, el que va, se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Que el diezmo es de Dios. Y así hay infinidad de frases. Esta palabra de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, nunca se me fue el nombre, pero viene del hinduismo, de una sacerdotisa del hinduismo. No tiene nada que ver con la religión. Y decían, porque muchas veces la persona dice: bueno, como él me ama, porque como yo fui tan pecador, dice Pepito, yo fui tan pecador, pero en el día que me va a morir, por su infinito amor, como él me ama, me rescata y me salva. Como decíamos también, y como dice mucho hermano de Dios no manda a nadie en el infierno, ellos solitos se van. Entonces miren, el cuarto regalo es la vida eterna. Él con su muerte y resurrección selló y garantizó la vida eterna. ¿En qué momento garantizó la vida eterna? Alguien que me diga, ¿en qué momento tenemos la plena certeza, la fe, la convicción en la resurrección? Si él no hubiera resucitado, ¿tendrías la misma fe y la certeza que íbamos a tener vida eterna? Vana sería la predicación, lo más probable es que no estuviéramos aquí. Pero aquella resurrección es el sello de garantía que todo lo que él hizo en la cruz del Calvario fue por ti, fue por mí, para darnos esa vida, como dice Juan 10:10b, y vida en abundancia, en abundancia. Y me gustó mucho en la predicación del miércoles de Josué 1, esa palabra de éxito o prosperidad, la definición que se da. La palabra éxito o prosperidad quiere decir, o traduce, sencillamente, no es como se cree ahora. No, es que yo soy un hombre de éxito, de prosperidad, tengo casas, carros, fincas, becas. No, sencillamente es terminar el día bien. Terminar el día bien. Pueden decir, como William cuando cerró el tiempo ayer en el ancianato. ¿Cómo fue que dijiste? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Señor Jehová, puedo vivir confiado. Es terminar un día bien, saber que hemos enfrentado problemas que han venido sobre nuestras vidas, circunstancias, situaciones que el enemigo se ha querido levantar, pero que tenemos la confianza puesta en Él, que si Él nos ha prometido que va a estar con nosotros, así ha sido, así es y así será. Que si nos ha garantizado una vida eterna, esa vida eterna la tenemos. Muchas veces hay una pregunta, muchas veces se pregunta: ¿será que la salvación se pierde? ¿Sí? Levanten la mano los que dicen que la salvación no se pierde. Pero solo Marlene dice que no se pierde. ¿Quiénes creen que sí se pierde? El 99.9 dice que sí se pierde. Pero les tengo una excelente noticia.
que ustedes, el 99% tienen la razón, y más del 1% también tiene la razón. ¿Qué es lo que pasa? Que los que dicen que pierden la salvación, no ustedes que dijeron que se perdían, sino muchas personas que dicen, no, mi salvación no se pierde, y por eso hacen diferentes cosas. Porque realmente cuando dicen, no, perdió la salvación, no, es que nunca la tuvo. Porque cuando tenemos la certeza, la convicción, cuando sabemos que tenemos esa salvación, nunca la vamos a perder. Porque esa misma convicción en nuestro corazón, entendemos lo que hizo en la cruz del Calvario, eso nos lleva a la salvación, eso nos lleva a vivir una vida que nos aleje del pecado. Y estamos en un proceso. No es que decimos, yo te predico, o lees la palabra de Dios e inmediatamente sales de aquí levitando. No, sencillamente la levitación es de Dios, no lo contrario. No lo contrario. El sábado hay un compañero nuevo y él trae unas palabras muy bonitas, y tiene y escribe palabras muy bonitas, pero él es muy callado. Y en este día escribió una y quedamos con la duda: ¿será que es cristiano o será que es católico? Yo dije, no le preguntemos, sencillamente déjenme, no les descifro el misterio. El viernes por la mañana le dije, Diego, tú eres nuevo, llegas aquí prácticamente esta semana, ni has podido orar, sabes que todos los días comenzamos en oración. ¿Qué quiero? Que tú nos dirijas en oración. Listo. Él empezó a orar. Vea que más de uno me levantaba el ojo y lo miraba y me miraba cuando estaba casi en la mitad de la oración. Señor Dios, gracias Señor por tu infinita magia. Ya no me entendí. No es que está. No es que está. Porque ¿qué tiene que ver la magia con eso? Entonces, tenemos que tener una convicción en la obra de la cruz. Cuando tenemos esa convicción, eso mismo nos da la plena seguridad de que tenemos una salvación, de que tenemos una vida y una vida en abundancia. Que si estamos con Él, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y yo te quiero quitar el sueño, pero cuando veamos esos 5 grupos, ya se añadió otro hoy por la mañana, va a ser de mucha bendición, de mucha bendición. Y lo más probable es que tratemos de no estar en ninguno de esos 5 grupos. De pronto, si estamos, yo sí sé que estamos en uno, pero en ese que estamos, que fue que me llamó el Señor ayer, que estaba pasando por aquí en Guau, Señor. Realmente, este grupo, tengo que hacer un énfasis muy esencial en ese grupo. Vamos a ver dónde está ese programa. Amado Dios, gracias Señor, gracias Padre Celestial, gracias poderoso Señor, has sellado Señor, esta obra maravillosa. No quiere decir que hemos terminado este tiempo, mi buen Dios, esta predicación de profundizar en la cruz, no, apenas estamos empezando a sumergirnos, tal vez casi que diría yo, apenas estamos en la superficie y vamos a empezar a introducirnos, a profundizar en el río de tu Espíritu para conocer y entender aún más tu plan de la obra de la cruz del Calvario, donde fue sellado y garantizado la vida eterna, la vida plena que nos prometiste, Señor, cuando vivimos y creemos en el Evangelio. Gracias, Señor, por esta obra redentora, por este plan de salvación, mi buen Dios, porque has traído sanidad, tanto física como mental, poderoso Señor, porque has traído de tu shalom, Señor, de tu paz, aquella paz que sobrepasa
no cualquier entendimiento, sino todo entendimiento, mi buen Dios, y por haber dado, Señor, sobre nuestras vidas, esta vida y vida en abundancia, mi buen Dios. Ayúdanos, poderoso Señor, no solo hoy como predicación, Señor, sino cada día que vayamos a tu presencia, a profundizar más en la obra redentora de la cruz. A ti, poderoso Señor, todo honor, toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración, toda exaltación a través de tu Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Aún déjame decir, la institución de la cena también tiene algo muy profético, también tiene algo escatológico, algo que va relacionado también a la cruz del Calvario, porque si no, no diría así como dice. Se tomó la copa que es como su sangre, y partió el pan, también su cuerpo. Pero esa es la palabra, institución de la cena del Señor. Lo que Él recibió también nos ha enseñado, pero también nos dice la palabra de Dios: meditar antes de tomar, ponernos a cuentas con el Señor. Por eso, nuevamente te pido, inclinas tu rostro, ponte a cuentas con el Señor, que no se tome indignamente, como lo dice la palabra, sino pongámonos a cuentas del Señor. Tal vez un enojo de ayer, tal vez un mal pensamiento, un mal acto. Muchas veces, por eso yo estoy casi que al 100% evitando prender la televisión. Ay Dios, lo que uno ve allí viene sobre nuestras vidas muchas veces. Contaminación visual, contaminación auditiva. Por eso es bueno tomarnos unos minutos y despojarnos de todo aquello que no va con el plan de Dios, para poder así mismo venir y tomar la cena dignamente, porque no estamos tomando un pedazo de pan o un poquito de jugo de uva, no, es la representación del cuerpo de Cristo, de lo que Él hizo en la maravillosa obra de la cruz del Calvario. Vamos, puedes pasar como lo hacemos siempre, tomas la copa, tomas el pan, vuelves a tu puesto y después lo hacemos como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio de la cruz del Calvario, por todos nuestros pecados. Con tus hijos estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio de la cruz del Calvario, por todos nuestros pecados. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
también, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que ¿qué? Hasta que Él venga. Amén. Gracias Dios, gracias Señor, gracias Padre Celestial. Bendito Señor, a ti sea dada honra, gloria, alabanza, adoración, exaltación, mi buen Dios.